Buen día, jóvenes. Continuamos con nuestras clases en personas, familia y relaciones humanas. La semana pasada hemos trabajado el tema de la personalidad, pero el tema era relativamente amplio y trabajamos solamente la primera parte hasta las teorías humanísticas de la personalidad, los rasgos de la personalidad, la teoría de los rasgos y las clasificaciones de los rasgos. Hemos trabajado la semana pasada. Hoy vamos a trabajar las categorías de la personalidad. Existen muchas categorías, entre la extroversión, la afabilidad, la dependencia, la estabilidad emocional, la cultura o la inteligencia. Son características de la personalidad que tenemos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros expresamos, exteriorizamos algunos de estos tipos de personalidad. Y vamos a ver en qué consiste la extroversión. La extroversión es una categoría de la personalidad. Los extrovertidos son locuaces, atrevidos, activos, bulliciosos, vigorosos, son positivos, efusivos y enérgicos, entusiastas, aventureros, comunicativos, francos, son dominantes y también son sociables. Son las características de las personas que son extrovertidos. Pero el introvertido es lo opuesto. No es bullicioso, no es activo, tampoco es atrevido, es negativo, no es tan efusivo ni enérgico los introvertidos. Por eso acá se está destacando la personalidad, la extroversión. Otra categoría de la personalidad es la afabilidad. Las personas afables, la personalidad afable se caracteriza por ser cálidos y amables, cooperativos, desprendidos y flexibles, justos, confiados, indulgentes, muy serviciales son los afables, agradables también, cariñosos y afectuosos, bondadosos, compasivos, muy considerados. Son las características de las personas que son afables. Pero también hay personas dependientes. Las características de las personas dependientes es que son organizados, no son autónomos, pero sí son escrupulosos, muy responsables, trabajadores y eficientes en lo que hacen. Planifican lo que van a hacer, son muy capaces, se esmeran, siempre terminan lo que han comenzado. Precisos, prácticos, concienzudos, muy serios, ahorrativos y son muy confiados. Son las características de una persona, de las personas dependientes. Ahora, de las personas que tienen estabilidad emocional, ellos son impasibles, no son envidiosos, son relajados, son objetivos, tranquilos, calmados, serenos, bondadosos, son muy estables física y mentalmente, satisfechos, muy seguros, imperturbables, poco exigentes, son constantes, nunca dejan las cosas a medias, son pacíficos, no son agresivos los que tienen estabilidad emocional. Y los que tienen esa categoría de la personalidad, la cultura o inteligencia, son inteligentes, perceptivos, muy curiosos, imaginativos, analíticos, son reflexivos, artísticos, muy perspicaces, ingeniosos, muy refinados, creativos, o sea, los artistas, ¿no? Muy sofisticados, siempre están al día, les gusta mucho la lectura, son intelectuales, muy hábiles y muy cultos. Son las características de las personas que practican la cultura o la inteligencia. Ahora, respecto a las teorías de la personalidad, se dice, los teóricos dicen, que la personalidad es persistente a través del tiempo. Si eres agresivo, vas a ser agresivo por siempre. Ahora, algunos psicólogos dicen que esa conducta agresiva se puede modificar, se puede curar con el tiempo, pero los teóricos dicen que no. Si has nacido agresivo, vas a morir agresivo. Y en este aspecto, cuando hablamos de la personalidad, ¿no? Si eres pasivo, vas a morir siendo pasivo. Si eres agresivo, también. Entonces, eso ya así nacemos. Eso dice la teoría psicológica. Pero los estudiosos hoy afirman que tiene que ver mucho en la adquisición de nuestra personalidad la cuestión hereditaria. Tiene que ver
con la personalidad. O sea, nuestra personalidad es hereditaria. Nuestra personalidad está influida genéticamente de nuestros padres a los hijos. Bueno, eso es lo que dicen los teóricos científicos que estudian la psicología. Ahora la pregunta es si interviene o no interviene la herencia en la adquisición de la personalidad. Los estudiosos dicen que sí. Por ejemplo, si se comparan dos gemelos idénticos que comparten el mismo material genético, indican que se parecen mucho más que los gemelos fraternos en características de personalidad como emotividad, la sociabilidad, los impulsos. Por consiguiente, se determina, entonces se dicen los científicos que la herencia influye genéticamente en la adquisición de nuestra personalidad. Entonces, la conducta de nuestros padres nos vamos a heredar nosotros: la agresividad, la pasividad, la paciencia, la afabilidad, la extroversión, la dependencia, la estabilidad emocional, la cultura o la inteligencia. Esos tipos de personalidad los vamos a heredar de nuestros padres. De tal palo, tal astilla. Eso dice la teoría científica respecto a la personalidad. Ahora, ¿la personalidad se puede evaluar? Sí se puede evaluar. ¿La personalidad se puede ver? No, la personalidad es invisible. Es algo que no se puede ver, solo se puede percibir. Entonces, cuando se hace una evaluación de la personalidad, que es algo que no se puede ver, entonces lo que se trata es de averiguar la conducta del sujeto. Cómo se comporta el sujeto en situaciones diferentes. Para evaluar la personalidad, los psicólogos utilizan varios métodos, varias técnicas. Entonces, lo que generalmente practican los psicólogos para evaluar la personalidad son 4 herramientas. Uno es la entrevista personal, diseñada por ellos y a través del cual van a determinar la personalidad que tenemos. La otra que utilizan es la observación directa de los comportamientos de las personas. A través de la observación de su comportamiento y una entrevista personal, ellos pueden determinar el tipo de personalidad que tienen las personas. También utilizan los test objetivos y los test proyectivos, diseñados por ellos para determinar el tipo de personalidad que tienen las personas. Bien, terminamos aquí, jóvenes, y en la página 42 del libro tienen ustedes un cuestionario de 3 preguntas. Por favor, resérvenlo hoy mismo y me lo envían al final de la clase. Terminamos, jóvenes, muchas gracias y nos vemos la